bendición o de maldición, ¿cierto? Mientras estábamos orando, me traía a la memoria que a uno a veces le dicen que un camino es mejor que el otro, ¿cierto? Por allí es mejor. Me recordaba mi compañera de trabajo que vive por Caldas y un día le pasó que iba en un bus y como que se volteó un carro en la vía y creo que esa vía es muy maluca, ¿cierto? Entonces creo que le dieron la instrucción al del bus de que se metiera por otro lado y le dijeron que por allá iba a ser mejor, que por ahí iba a salir más fácil y resulta que casi se matan en ese camino, ¿cierto? Y a veces son esos caminos que nosotros pensamos que por allí sí es y resulta que por ahí no es. Es donde el Señor nos direccione realmente. Y vamos a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, porque allí hay algo muy especial que habla al pueblo de Judá, el Señor, y es una palabra fuerte que le da al pueblo, pero le recalca algo que el Señor ya ha venido hablando desde Deuteronomio, ¿cierto? Desde el libro de Deuteronomio. Vamos a Jeremías capítulo 17. Y voy a leer desde el versículo 1. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Incluso sus hijos van a rendir culto en los altares paganos y en los postes dedicados a la diosa Acera, debajo de todo árbol frondoso y sobre cada colina alta. Así que entregaré mi monte santo junto a todas sus riquezas, tesoros y santuarios paganos, como botín a sus enemigos, porque el pecado corre desenfrenado en su tierra. La herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Les diré a sus enemigos que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Amén. Voy a orar una vez más. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Sigue a través de tu Santo Espíritu hablando, instruyendo, redarguyendo, Señor, aún nuestras vidas. Y que lo que sea necesario enderezar, Señor, de nuestros caminos, mi Rey, en esta noche, lo enderecemos, Señor. Porque como lo muestra tu palabra, solo hay un camino. Y ese camino es el que nos has mostrado, que es en Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Lo demás, Señor, nos llevan a caminos de perdición, de maldición. Caminos, Señor, que no tienen un fin bueno. Por eso, Señor, en esta noche instrúyenos. En esta noche habla a nuestros corazones. Y en esta noche ayúdanos a enderezar lo que sea necesario enderezar en nosotros para continuar el camino
de bendición, el camino hacia tu verdad, el camino que tú nos has trazado, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Queremos ser bendecidos? Ay, gloria a Dios, queremos ser bendecidos. Siempre queremos ser bendecidos, ¿cierto? Eso es algo que es como lógica, casi lógica la respuesta. Claro, yo quiero bendición. Yo quiero tener las bendiciones. Y esas bendiciones que están en todos los ámbitos de manera integral, ¿cierto? Tanto en lo físico, tanto en lo espiritual y tanto en mi corazón, ¿cierto? Todos los ámbitos. Y el Señor quiere bendecirnos, es real. Y lo muestra a través de su palabra. Cómo cada momento nos quiere bendecir. Y por eso desde el libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos muestra que hay decisiones que tomamos que nos llevan a bendición o nos llevan a maldición. Entonces Él nos traza ya un camino. Ya el pueblo tenía claro que había un camino que el Señor había establecido. Tú decides, camino de bendición, camino de maldición. Pero muchas veces nosotros lo tenemos como anhelo, así como el pueblo de Judá, que esta palabra la enviaba el Señor al pueblo de Judá. Y somos como el pueblo de Judá, queremos las bendiciones, pero no queremos caminar el camino de la bendición, simplemente que llegue, ¿cierto? No hacemos nada, no trabajamos en ello. El Señor nos quiere bendecir, pero nosotros nos engañamos fácilmente pensando que cuando nosotros caminamos a nuestro parecer, el Señor igual nos tiene que bendecir porque ya somos salvos, siempre salvos, ¿cierto? Pero las cosas con el Señor no son así. Las cosas con el Señor son un 100% de obediencia. No es a medias, no es aquí me pareció caminar por este ladito y no hay un camino medio entre bendición y maldición, como a veces pretendemos caminarlo. O se camina allí o se camina allá. Pero no hay ese camino medio, como hay una religión por ahí que se llama el taoísmo, que es el camino del medio, ¿cierto? Como entre lo bueno y lo malo. No es ese término el que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces, debemos de mirar si nosotros estamos caminando rectamente por ese camino de bendición o si nosotros estamos tambaleando, ¿cierto? Porque muchas veces podríamos perdernos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos vuelve a traer, ¿cierto? Nos ayuda, nos instruye, nos guía, nos direcciona y nos muestra, mira, por ese camino no es. ¿Te parece bueno? Parece camino de bendición, parece un camino recto, pero el Espíritu Santo viene, nos instruye y nos muestra una vez más, vuelve otra vez a donde empezaste, ¿cierto? Y entonces vemos aquí que el Señor le está hablando al pueblo de Judá y hace una comparación, le habla de cómo es la condición de su pecado. Le está diciendo que es tal el pecado que ellos tienen que lo ha colocado, lo ha grabado con punta de diamante, o sea, es delicado, ha sido tan recalcado, ha sido tan marcado lo que este pueblo ha estado haciendo, que el Señor lo coloca como está demasiado arraigado en sus corazones. Y a tal punto de arraigado que eso va a afectar sus generaciones. O sea, es como algo que ya es algo que está ahí, como marcado dentro del corazón. Son esas ligaduras, son eso que está tan marcado que aún las generaciones pueden verse afectadas por eso. Porque ellos habían desviado su mirada del Señor y más adelante vamos a ver qué era lo que pasaba con ellos. Pero entonces el Señor hace una comparación y les hace una comparación de cómo es el camino de los que andan en maldición y cómo es el camino de los que andan en bendición. Me llama la atención porque aquí comienza hablando de quiénes son los que están en maldición. Y
me recuerda mucho al Salmo 1, porque el Salmo 1 empieza a decir bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurado el hombre. Y también muestra, hay una similitud entre estos dos textos, porque muestra quiénes son bendecidos y quiénes son los que están caminando en maldición. Y muestra que en ambos casos lo que los ha llevado allí son sus propias decisiones. Así como a nosotros muchas veces queremos excusarnos, es que la persona que tengo a mi lado, ay no, es que esa iglesia donde estoy, no, son mis decisiones. A veces queremos culpar a los demás, ¿cierto? Queremos hacer culpable al otro, pero son mis propias decisiones que me han llevado a tener ese resultado. ¿Qué es maldición? Buscaba, es todo lo que está fuera de la bendición, de la gracia de Dios. Todo eso es maldición. Y bendición viene de una palabra Macarios, que significa bendecido, afortunado, feliz. El gozo que experimentan los seres humanos en condición de hijos de Dios. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Amén. Pero entonces tenemos que caminar como hijos de Dios, en bendición, ¿cierto? Y vamos a ver esos puntos que nos mostraba de esos dos caminos. Y el primer camino que coloqué fue el camino de maldición. Ese que les expresaba, ese que está fuera de la bendición de la gracia de Dios. Y algo que empieza allí en el versículo 5 dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y lo primero que vemos allí es que este es un camino donde la confianza está puesta en el hombre, mas no en Dios, ¿cierto? La confianza está puesta en lo que hace un gobierno, está puesta en las palabras sabias de aquel hombre que aunque no cree en Dios es muy sabio, está puesta en las filosofías del mundo, está puesta en las opiniones humanas, está puesta aún en nosotros mismos, en lo que a mí me parece que yo puedo hacer a mi propia manera y a mi parecer. Lo que yo puedo decir, eso lo dice la palabra, pero a mí me parece que no debería ser de esa manera. Yo lo veo desde otro ámbito, ¿cierto? Entonces empezamos a argumentar. Nosotros necesitamos confiar primeramente en Dios. Confiamos en la gente, ¿sí? Cuando nos subimos a un transporte público, uno está poniendo la confianza en que esa persona tiene la capacidad de conducir, ¿cierto? Ese vehículo. Pero ese tipo de confianza que nos expresa allí es que es una confianza que va por encima de Dios, ¿cierto? Creo más en lo que el hombre me dice, creo más en la palabra que el hombre me dice que en lo que Dios me dice en su palabra. A veces lo que nos dicen muchas veces cuando llega un diagnóstico maluco a nuestras vidas es como que empieza a creer lo que Dios dice, es Dios el que habla que te va a sanar. Y entonces nuestra fe empieza a tambalear allí, pero es que eso lo dice allí, eso lo dice acá. Y empezamos a bajar nuestra guardia, empezamos a crear una incredulidad en nuestras vidas, a luchar con muchas cosas en nosotros. En esa confianza, entonces, estamos nosotros, muchas veces nosotros mismos confiando en nuestras propias capacidades, lo que yo pueda hacer. Y decimos creer en Dios, pero vamos nosotros adelante a hacer lo que mejor nos parezca antes que esperar la respuesta de Dios. Entonces, esa confianza aún es inclusive en lo que nosotros decidamos, ¿cierto? Y el pueblo de Judá, el Señor le estaba hablando precisamente porque el pueblo de Judá había confiado más en lo que el hombre le decía. Allí en el capítulo 7 de Jeremías, habla de que el pueblo de Judá había puesto su confianza más en los mensajes que le llegaban
de aquellos profetas, de aquellos hombres. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Entonces su confianza estaba en ¿qué? Ellos estaban en el templo, estaban bajo bendición supuestamente, ¿cierto? Y si el hombre les decía, no, están en el templo, están bajo bendición, el templo del Señor está acá, y no importa cómo ustedes estén caminando, hágale que ustedes están bajo bendición. Nada les va a pasar. Entonces su confianza se puso en lo que el hombre les decía y en lo que ellos habían adoptado ya como no ese templo como motivo de adoración, sino como motivo de amuleto para sus vidas, como mi cobertura. Yo voy los domingos a la iglesia y con eso ya estoy bendecido el resto de la semana. Es el engaño que nosotros estamos manejando muchas veces. Es la manera en cómo nosotros manejamos las cosas con el Señor. Nosotros pensamos que porque estamos congregándonos, pero sin obediencia, estamos bajo bendición. Y estamos errados, porque tiene que ir de la mano, congregándonos y obedeciendo lo que el Señor nos ha estado instruyendo, lo que el Señor nos ha estado hablando. Muchas veces nosotros estamos creándonos, como el pastor nos compartía en estos días, ese Dios con D minúscula. Y es ahí donde creamos ese Dios con D minúscula, ese Dios que me bendice a pesar de que yo pueda seguir en pecado. A Él no le importa, ¿cierto? Él me acepta así. Pero realmente el Señor nos está instruyendo a cada momento, nos ha dejado su Santo Espíritu y su Santo Espíritu es el que nos redarguye, nos ayuda, nos inquieta, nos incomoda con el pecado. Por eso muchas veces hay palabras que parecen de bendición porque me hacen sentir estable con el pecado. No estoy cómodo, está muy bueno. El Señor dijo que me dio esta promesa, pero ¿qué está demandando el Señor después de esa promesa? Y a veces nosotros no queremos leer la letra pequeña del contrato, ¿cierto? Queremos solo ¿qué? Bendición, pero la obediencia ¿dónde queda? Muchas veces nuestra obediencia queda por debajito, a ver si Él me da, de pronto si me da, yo empiezo a caminar. Pero la realidad con el Señor no es así. El pecado para nosotros, para todo ser humano, tiene consecuencias. Y en ello está en nosotros determinar y decidir si nos arrepentimos o si seguimos cómodos con el pecado. Porque a pesar de que podamos sentirnos muy bendecidos actualmente, si seguimos bajo pecado, realmente ese camino no es de bendición, es de maldición, mis hermanos. Podremos sentirnos bendecidos en la parte económica, prosperados, muchas cosas, pero esas no son las bendiciones verdaderas. Las bendiciones verdaderas vienen desde un corazón que está arrepentido y que quiere y que ha determinado caminar en obediencia para el Señor. Entonces, vemos que así como el corazón de Judá se apartó del Señor, creyendo que como iba bien, estamos en el templo del Señor, vamos bien, ¿cierto? Aquí estamos bendecidos. Mis hermanos, así mismo nosotros podíamos estar viviendo como si nosotros estuviéramos solamente bendecidos porque solamente nos congregamos. No, hay que obedecer. No es religiosamente que llegamos a ese lugar y estuvo muy importante la palabra, pero ¿qué dijo el Señor en esa palabra?
¿A dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere cambiar el Señor? Muchas veces nuestra respuesta es, yo no creo que esto me convenga. Yo creo que esa palabra no es para mí. Pero realmente si el Señor está incomodando nuestro pecado, esa palabra sí que es para cada uno de nosotros. Amén. Y vemos allí entonces que lo segundo que tiene allí es que es un camino donde la esperanza está puesta en nuestras propias fuerzas antes que en Dios. Hay una autosuficiencia, dice, su confianza se apoya en la fuerza humana y aparta el corazón del Señor. Y esa autosuficiencia, cuando yo leía eso, mis hermanos, yo antes veía autosuficiencia como algo muy inofensivo, ¿cierto? Como sí, es autosuficiencia. No, es que es normal en mí. Yo soy como autosuficiente, a mí me gusta hacer las cosas a mi parecer. Pero yo no veía lo delicado que era eso, ¿cierto? Es algo tan delicado porque me está diciendo que estoy caminando a mis propias fuerzas. Me parece que Dios no puede hacer nada por mí. Me parece que las decisiones de Dios no son tan buenas como las que yo puedo hacer, ¿cierto? Y entonces son esa autosuficiencia que no me deja ni ser guiado, ni ser instruido, ni ser direccionado por el buen pastor. Y en esa condición yo no soy entonces oveja, porque las ovejas son dependientes de su pastor. Y cuando yo soy autosuficiente, estoy diciendo, yo no necesito un pastor. Yo puedo caminar como a mí me parezca. Es que yo me sé muy bien el camino. Se le ha tocado caminar con los niños que se aprendieron el camino y dicen, no, yo ya soy capaz solito, ¿cierto? Yo voy, ¿cierto? Y son como todos así dependientes, felices porque ya aprendieron. A veces nosotros queremos caminar así. Y el Señor, espérese, vea, deme la mano, venga que yo lo quiero llevar por este camino. Pero es nuestra terquedad, nuestra autosuficiencia que nos hace más bien ser cabritas. Las cabritas son las autosuficientes, son loquitas saltando, ¿cierto? Y no ovejitas, dependientes del pastor, que entienden su vulnerabilidad, que entienden que en ese camino hay peligro y que el que nos quiere guardar es el buen pastor, que es Jesucristo. Y Él quiere guardarnos en ese camino. Es un camino de bendición, pero es un camino donde hay muchas cosas alrededor. El enemigo no quiere que nosotros caminemos por este camino de bendición. El enemigo feliz que nosotros decidamos por nosotros mismos, caminando por donde creemos que es de bendición y termina siendo de maldición, ¿cierto? Entonces, este camino también es un camino donde el corazón está apartado del Señor. No hay relación real. Lo dice allí, que se apoya en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y es una condición, como lo dice allí también en el Salmo capítulo 1, que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Es un corazón que está apartado y está en una condición que no recibe dirección de Dios, no recibe consejo de Dios. Es más viable lo que le enseña el mundo, de cómo lo instruye el mundo. Es más viable lo que el mundo le va enseñando, ¿cierto? Cuando el corazón está apartado, ya no hay cuidado de lo que se hace. Ya no hay ese temor del Señor. Ya no hay temor de cómo se está comportando, porque dice, pues aquí nadie me está viendo, en la iglesia no me están viendo, ¿cierto? Estoy lejos, escondidito. Entonces es un corazón que está apartado. Es un camino donde es indiferente a las cosas de Dios, donde se deleita en las cosas del mundo. Este camino es bastante entretenido, mis hermanos. Parece que el tiempo se va volando, hay disfrute, hay comodidad. Hay comodidad porque
no te sientes incómodo con el pecado. Hay comodidad porque no tienes, como estás entre quienes no aman al Señor, no tienes quien te incomode también con tu pecado, ¿cierto? Entonces es un camino que parece deleitoso, es un camino de ocio, un camino de placer, un camino donde puedo hablar como se me dé la gana, donde puedo tomar las decisiones que a mí se me vengan, ¿cierto? Y donde no importa lo que nuestros ojos ven, donde no importa lo que nuestros oídos escuchan, no importa cómo se contamina el corazón, porque ya es un camino donde poco a poco el corazón se va volviendo duro. Y nos puede pasar, porque así como al pueblo de Judá le pasó, que empezó a escuchar lo que le decían, no le importa, usted está en bendición, está el templo ahí, hágale tranquilo, siga deleitándose, siga con sus ídolos, siga adorando a esos otros ídolos y de todas maneras usted es pueblo de Dios. Y así mismo nosotros nos engañamos, usted es hijo de Dios, no importa, siga caminando por otro lado, después vuelve, ¿cierto? Y lo más triste es que quizás no habrá un volver, son muy pocos los que regresan nuevamente. Y lo que quiere el Señor es que nosotros, si nos hemos estado desviando, mirando hacia otro lado, volvamos nuevamente. Nos hemos equivocado, hasta cierta esquinita, devolvámonos nuevamente. Comencemos de nuevo el camino de bendición. Porque ¿sabe cómo es ese camino de bendición? Dice en el versículo 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. El camino de bendición es un camino en confiar en el Señor. Y es algo que yo les compartía, la última palabra que les compartía del Salmo 16, que esa confianza se va trabajando en medio de la relación de día a día, cada día con el Señor, donde hemos podido conocer a Dios en medio de la escasez, Dios que provee en medio de la enfermedad, el que me sana, en medio de la angustia, aquel que está cuidando de mí, el que me ve, el Dios que me ve, el Roy, en momentos de persecución, aquel que ondea bandera de victoria por mí, aquel como mi Salvador, aquel como mi Abba Padre. Eso lo he podido trabajar en medio de la confianza. Y en esa confianza he entendido que aquel que quiere guiarme sabe qué es lo mejor para mi vida. Que mi Abba Padre sabe qué es lo mejor para mí, porque yo soy su hija. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y entonces hay confianza. Y hay parece difícil por allí. Se ve mucho más estrecho el camino. No se ve tan fácil porque no se va a ver fácil. Pero hay un camino de confianza. Hay una relación con nuestro Abba. Y entonces allí es donde caminan los que están caminando en bendición. Porque han hecho del Señor su esperanza y su confianza. Es un camino donde el panorama puede parecer muchas veces incierto, ¿cierto? Nosotros estamos acá, hay cosas difíciles que podemos estar afrontando, hay situaciones que no sabemos qué va a pasar mañana, pero nuestra confianza no está puesta en el hombre, ni en las decisiones del hombre, ni está puesta ni en un gobierno, ni está puesta ni en un diagnóstico, ni está puesta en nada alrededor, sino en Cristo Jesús. Amén. Que es nuestro buen pastor. Nuestra confianza no está puesta en nada de eso. Y allí es donde dice también que se deleita. Esto se lo pasaba del capítulo 1 de Salmos, porque también hacía un comparativo. Y en el Salmo capítulo 1 dice que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. O sea, hay un deleite, hay un gozo, porque hay una relación con el Señor, hay una relación de continuo, hay una confianza, hay una esperanza.
y por lo tanto se deleita en la ley del Señor, de día y de noche. No es en las novelas, no es en las series, no es en el chisme, ni en las reuniones en familia donde solo se van a hablar chismes, palabras de doble sentido, nada de esto. Se deleita en la ley del Señor, la escudriña, la lee, la estudia, la vive, la ama, la ley del Señor. Estos son los dos caminos que hay. No hay el término medio, como les decía, un camino de maldición que parece muy bueno, que parece amplio, que parece deleitoso porque nadie me está molestando la vida, nadie me está inquietando con el pecado. Pero hay un camino de bendición, un camino de obediencia, un camino de rendición al Señor, un camino donde mi confianza está puesta plenamente en el Señor. Pero deberíamos de preguntarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a responder con sinceridad. ¿Cuál de estos caminos estoy caminando yo? ¿Cuál de estos dos caminos? Porque dice en la palabra de Dios, allí en el versículo 9, el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ay, ay, ay. Pero aunque mi corazón es engañoso, Dios sí sabe lo profundo de mi corazón. Allí en el versículo 10 dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Él examina y Él investiga. ¿Cómo sabemos entonces qué camino llevo? Y había una comparación que Él hacía de aquellos que caminaban en bendición y aquellos que caminaban en maldición. Y en el versículo 6, devolviéndonos nuevamente, dice que los que caminan en maldición son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Y esto en la Reina Valera decía, son como retama. Y la retama es un chamizo, ¿cierto? Raquítico, un chamizo que no tiene hojas, que está ahí, que no da sombra, que no sirve. No sirve para nada, ni para dar sombra, porque es un chamizo, no tiene sombra. Y entonces veía que esa palabra retama viene del hebreo aroer, que es desnudez. No tiene nada para dar. Y a veces creemos que estamos mucho, ¿cierto? Muy, muy bendecidos, prosperados y en victoria. Pero aquí está mostrando que hay una sequía espiritual. Son como chamizos que no dan sombra ni siquiera en el desierto. Nosotros necesitamos pasar por el desierto. Andamos allí, pero no nos quedamos viviendo allí. Pero estos que caminan en maldición se quedan viviendo en el desierto y son como chamizos. Ni para dar sombra para el que está pasando por allí sirven, ¿cierto? Ni para cubrirle por un momento el sol. Pero cuando estamos caminando por camino de maldición, no podemos ser de ayuda ni de bendición para nadie. No hay nada para dar. Estamos en bancarrota espiritual. El Salmo 1 compara al hombre que camina en maldición, lo compara como una paja inútil que se la lleva el viento. O sea, no, ni siquiera pesa, o sea, nada, no tiene nada útil, es inservible. ¿Pero por qué? Porque su carne está alimentada, pero su espíritu está seco, está raquítico, no hay nada para dar. Y en este punto es importante que pensemos en nosotros como cristianos, no pensemos en los que están afuera. Pensemos si nosotros somos de bendición para los que están pasando por el desierto o si nosotros
Simplemente estamos allí como la pajita que va rodando, ¿cierto? Y no estamos siendo ni siquiera de bendición, de ayuda, de sombra, de aliento para los que están a nuestro alrededor. Si solamente ni palabra de aliento tenemos para el que está pasando por momentos difíciles. Eso es la respuesta de alguien que ha decidido caminar por maldición. Y yo no sé si tú quieres ser de bendición o de maldición para otros. Si quieres ser útil en la vida de otros. Pero el Señor nos ha llamado a ser útiles, a servirnos los unos a los otros. Y por eso el Señor compara a quienes van por camino de bendición. Y lo dice allí, en el versículo 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Tan parecido a lo que dice el Salmo 1, de quienes han decidido caminar en bendición. Porque quienes han decidido caminar en bendición, dice, sino que se meditan, son como, en el versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Estos árboles son árboles de bendición, dan sombra, están verdes, llenos de hojas, siempre, constantemente, están junto a ríos, ¿cierto? Esos ríos de agua viva que los da el Espíritu Santo. Están llenos espiritualmente de la presencia de Dios. Hay provisión constante. Son ríos donde son de bendición para otros, donde se dejan fluir los dones, los talentos y van bendiciendo los árboles nuevos y provocan que más árboles puedan crecer. Dan fruto y esos frutos dan semilla. Y esas semillas vienen nuevos árboles. Son de provisión para el que tiene hambre. Son de provisión para sustentar al que tiene necesidad en ese momento. Porque siempre están verdes, siempre dan frutos. Y están bien cimentados en la palabra de Dios. No son como aquella paja que vuela, ¿cierto? Que siempre va de un viento de aquí para allá. Están cimentados realmente. Así son los que caminan en bendición. Son bendecidos para bendecir. Porque cuando nosotros estamos bendecidos, esto toca todo lo que hay a nuestro alrededor. Nuestra familia, la iglesia, el lugar donde estamos trabajando. Todo esto debe impactar. Cuando nosotros estamos caminando ese camino de bendición, esto impacta, afecta lo que está a nuestro alrededor. Cuando estamos en camino de maldición, afecta también lo que está a nuestro alrededor. La familia, la iglesia, el lugar donde laboramos, esto afecta muchas áreas de nuestra vida. A veces pensamos que solamente la bendición es para nosotros, pero hemos visto a través de su palabra cómo familias han sido bendecidas por hombres que decidieron, ¿cierto? Llevar la bendición, como Obed-Edom, ¿cierto? Que llevó la bendición a su casa. Así como la historia de aquel Abimelech que estaban en maldición y todos estaban estaban en, ay, se me olvida, infertilidad. Entonces había una condición de maldición. Tanto la bendición como la maldición afecta a los que están a nuestro alrededor. Pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de ese camino. Y cuando yo veía esas dos comparaciones de esos dos árboles que hace allí, el árbol que está en maldición, el que está en bendición, me preguntaba, ¿yo qué soy?
un árbol verde sembrado junto a ríos, o esa retama seca, raquítica, que no da ni sombra. ¿Cómo soy? ¿Soy de bendición para otros? Pero, mis hermanos, este resultado no se queda aquí. Dice allí la palabra de Dios que hay consecuencia para aquellos que han decidido tomar el camino de maldición. Dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y investigo las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Para quienes decidieron quedarse en el camino de bendición hay recompensa. Para los que decidieron continuar el camino de maldición, porque yo creo que andábamos en camino de maldición. Pero a veces nuestras malas decisiones nos hacen volver nuevamente como desviarnos. De todo esto hay una recompensa según nuestras propias acciones. Pero mis hermanos, la buena noticia es que todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad en Cristo Jesús. La mala noticia es, si no nos arrepentimos, no hay oportunidad. Eso trae respuesta, ese camino de maldición, que a veces creemos que estamos bien, ¿cierto? Siguiendo a un Dios con D minúscula. Pero si hemos entendido lo que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, que nos ha estado mostrando, cuidado, te vas por ese camino, enfócate, vuelve de nuevo al camino, entonces el Señor extenderá esa misericordia nuevamente a nuestras vidas. Porque el Señor allí en Deuteronomio capítulo 30 mostró el camino de maldición y el camino de bendición. Les decía, esto les pasará y si hacen esto, les pasará. Pero el Señor les hace un llamado al pueblo a volver. Y hay una oportunidad, y yo creo que el pueblo de Judá también más adelante, el pueblo de Judá tuvo que ser llevado a cautividad, tuvo que pasar todas esas dificultades. Pero el Señor había dejado en el libro de Deuteronomio también escrito, pero hay oportunidad si te quieres volver. Esos son los dos caminos. El Señor conoce que nuestro corazón es engañoso y que en medio de ese engaño nos podemos desviar. Pero el Señor da y extiende una oportunidad en su gran misericordia. El Señor también nos extiende a nosotros y nos recuerda, yo quiero que vuelvas. Dice allí en el Deuteronomio capítulo 30, que en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Los invito a que lean nuevamente Deuteronomio 28 y 29. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y te obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Y esa vida que nos muestra el Señor es ¿qué? Vida en abundancia. Si hemos estado caminando ese camino de maldición con un corazón engañoso, a nuestro parecer, un corazón que es autosuficiente, creyendo que le seguimos, pero hemos estado siguiendo un Dios con D minúscula, hay una oportunidad si nos arrepentimos de corazón. El Señor promete que hará que nuestro corazón le ame
con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Él promete devolvernos lo que muchas veces hemos perdido, pero tenemos que devolvernos nuevamente y empezar de nuevo ese camino de bendición, de esperanza y de confianza en Él, de dependencia total, un camino de obediencia. Y podremos ser bendecidos para bendecir en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el lugar donde estamos. Podremos empezar a ser bendecidos para bendecir a otros. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor y a orarle que nos ayude, porque como lo dice allí, nuestro corazón es engañoso y extremadamente perverso. Pero el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu que nos instruye, que redarguye, que muestra lo profundo de nuestro corazón. Qué bueno que continuáramos orando en este tiempo, que el Señor siga mostrando nuestro corazón. Señor, en esta noche te damos gracias. Tenemos tan claro el camino de bendición y el camino de maldición, mi Rey. Pero nuestro corazón es tan engañoso que aún, Señor, como le pasaba a tu pueblo allí, creyendo que estaba bajo bendición y caminando a su parecer, no desarraigando ninguno de esos ídolos, sino aumentando los ídolos en su corazón, creía que seguía bajo bendición. Señor, muéstranos los ídolos que aún tenemos en este corazón, porque muchas veces lo aseguramos, no tenemos ídolos, pero como lo ha mostrado tu palabra, nuestro corazón es engañoso. Pero damos gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque no nos has dejado solos para continuar ese camino, para que no nos desviemos, mi Rey, para que nos sigas llevando, Señor, de tu mano. Hoy necesitamos depender completamente de ti, nuestro buen pastor. Necesitamos de ti, mi Rey. Reconocemos que somos vulnerables realmente. Y en esa vulnerabilidad nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos caminado caminos que no son los suyos, mi Rey. Nuestro corazón, Señor, tú lo conoces más que nosotros mismos. Por eso ayúdanos, Señor, y ayúdanos a no excusarnos, Señor, cuando hemos visto el error en nosotros mismos. Ayúdanos a no pensar que es culpa de aquel, de aquellos, sino a aceptar, asimilar y empezar de nuevo contigo, mi Rey, ese camino de bendición que tú nos muestras, de volver nuevamente a ti, mi Rey. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.